Todo lo que tenga que ver con la cultura es una cuestión de resonancia, de amplitud. Es igual que una nota musical sale de la caja de la guitarra y se va expandiendo por ondas, y la cultura hace el mismo efecto, de modo que, por ejemplo, si en este pueblo nosotros vemos una casa y solo vemos piedra y teja, pues estamos viendo muy poco, la resonancia es mínima. Pero si sabemos que, por ejemplo, en ese palacio vivió un hombre que se apellidaba Galarreta, y que ese Galarreta tuvo una historia y escribió un poema que dice tal cosa, y si sabemos que en esa casa vivió una familia que construía vasijas, y si luego vamos a ver la vasija, es decir, es partir de nada, de una cosa física puramente, ir casi hasta el infinito, porque es que de una casa de aquí, empezando a hablar de una casa aquí, puedes ir al infinito, puedes acabar hablando de una casa en Japón, o puedes estar hablando de las casas que hacían aquí en el siglo XIII, o sea, es decir, es amplitud, es profundidad, no es más ni menos. Bueno, todos los pueblos antiguos son pueblos ricos en cultura y en patrimonio. En cualquier lugar, si uno visita ese lugar con personas que tienen ojos que ven a través del tiempo, ven siglos, pero ven desde el Neolítico aquí mismo. Esto es Zalduondo, Álava. Aquí puedes encontrar rastros de las personas que vivieron aquí, de los seres humanos que vivieron aquí en el Neolítico, y luego en la Edad de Bronce, luego, es decir, hasta puedes encontrar aquí restos de las guerras carlistas, es decir, allí donde no hay nada, bueno, eso se llama desiertos, es decir, el desierto solo hay fantasmas. Yo conozco muchos desiertos, solo hay fantasmas, no hay nada más. En los sitios donde ha habido gente desde hace a lo mejor 700.000 años, todo está lleno de rastros. Claro, es verlos o no verlos, es oírlos o no oírlos, ¿no? La cultura lo que te da es sensibilidad, fineza de oído, fineza de vista, para poder verlo y oírlo, ¿no? Yo creo en el poder curativo de la inteligencia. Es decir, se trata de tener cada vez más inteligencia de las cosas, de entenderlas cada vez mejor. De hecho, todos los asesinos, grandes asesinos de la historia, siempre se han valido de personas sin inteligencia ninguna, gente completamente anulada ideológica, mentalmente, por historias o historietas o por ideologías cutres. Es decir, allí donde hay inteligencia, normalmente la vida es más placentera, es más placentera.